enlace al webinar El valor de la ética empresarial en tiempos de crisis. Agradecemos que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización y país del cual nos acompañan. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del Internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. El tiempo estará distribuido en 45 minutos de presentación y 15 minutos para preguntas y respuestas. La situación actual todavía obliga a algunos de nosotros a conectarnos desde nuestros hogares, por lo que le pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que se pueda presentar durante el webinar. Este webinar está siendo grabado, por lo que se enviará la grabación al correo electrónico con el que se inscribieron. También les invitamos a visitar el canal de YouTube de Fundarse para ver este y otros webinars anteriores. Tengo el agrado de presentarles a Pablo del Arco Fernández. Él es nuestro invitado especial de hoy. Él es asesor de sostenibilidad y gestión empresarial con 10 años de experiencia en la materia en Europa y América Latina, con especial foco en el diseño de estrategias, gobierno corporativo y comunicación del desempeño. Se ha desempeñado profesionalmente en equipos de España, Chile y México. Actualmente desarrolla proyectos en diferentes países de la región, especialmente en Ecuador, Centroamérica y México. Desarrolló la plataforma de autoevaluación y el programa de formación en gobierno corporativo, ética y cumplimiento, que forma parte del programa de gestión de ética para la competitividad que se está implementando en diferentes países de Centroamérica. Asimismo, es profesor invitado en universidades de la región como el Tecnológico de Monterrey en México, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Ecuador y Universidad Andrés Bello en Chile. También ejerce como columnista en diferentes medios como El Economista en México y Ecos en Ecuador, promoviendo aspectos de gobierno corporativo, gestión de la sostenibilidad y transparencia en el desempeño extrafinanciero. Cuenta con una maestría en sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Así que le damos la bienvenida, una cordial bienvenida a nuestro invitado de lujo del día de hoy, Pablo del Arco Fernández. Bienvenido, Pablo, sin olvidar que, por favor, todos nos apoyen cerrando sus micrófonos y sus cámaras a partir de este momento. Muchísimas gracias a todos. Y Pablo, bueno, bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por tu espacio, tu tiempo y por estar con nosotros esta hora. Bienvenido. No, al contrario, Elena, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Fundarse por la oportunidad de que podamos platicar sobre esta temática que venía siendo especialmente relevante para la gestión empresarial en los últimos tiempos, muy particularmente en nuestra región, pero que con el contexto de pandemia ha tomado todavía una mayor relevancia si cabe, ¿no? Creo que se visualiza correctamente la presentación, entonces comenzamos. Hay cualquier tipo de duda que les vaya surgiendo a todos durante mi intervención, con muchísimo gusto, si quieren colocarla en el chat, después al final de la misma estaremos resolviendo las dudas y de antemano agradecerles su tiempo y su interés para que podamos conversar sobre ética, ¿sí? Me gustaría que comenzáramos un poco sentando las bases del concepto, con la ética, como con muchos otros conceptos de los que manejamos en sostenibilidad, en gobierno corporativo o en gestión empresarial. Podemos tener tantas definiciones como asistentes estamos en este momento en la sesión, pero sí sentar una cierta base, un cierto criterio común de lo que es el entendimiento de la ética y cómo se relaciona con otros dos conceptos especialmente relevantes como son el gobierno corporativo y la cultura de cumplimiento. No estrictamente el cumplimiento, a mí me gusta ir un poco más allá y hablar de cultura de cumplimiento, ¿sí? No solo autorregulación, sino todo el movimiento al interior de la organización. ¿Qué beneficios entrega a una compañía, a una empresa trabajar en ética? ¿Sí? Abordarla y tomar un liderazgo al respecto. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades en relación a la ética que han surgido en el marco del COVID, del impacto del COVID en los diferentes países de la región y en la gestión empresarial? Algunas claves para gestionar la temática
en la empresa, cuáles serían los pasos fundamentales a dar. Ahí cada uno de ustedes tendrá un diferente nivel de madurez dentro de sus organizaciones y verá en qué momento de la ruta entra o cuáles de los aspectos o etapas de esta hoja de ruta debe de reforzar en función de las características de su organización. Y luego la importancia de que la ética no está acotada al desempeño de una organización solo en el interior de sus paredes, ¿no? Sino que tenemos la necesidad de trabajar en ética con nuestros grupos de interés externos porque no hay una desconexión, está íntimamente ligado lo que nosotros hagamos como organización con el modo en que nos relacionamos o participan nuestros grupos de interés externos, ¿sí? Especialmente vamos a hacer hincapié en los proveedores, los distribuidores, es decir, quienes nos prestan productos o servicios aguas arriba y aguas abajo de nuestra organización, y también con los clientes y consumidores, ¿sí? Que formarían parte del conjunto de la cadena de valor. Cuando nosotros hablamos de ética, nos referimos fundamentalmente a la aplicación de valores y lineamientos dentro de la organización que sean conformes al propósito de la misma. Y es algo en lo que voy a profundizar después, ¿no? El propósito de la organización, su razón de ser, la razón por la que existe, y también la misión y visión de la organización. No podemos tener una desconexión entre el propósito, misión y visión de la organización y el entendimiento interno de la ética, ¿okay? Tienen que estar conectados. Esta ética corporativa guía la relación entre la organización y sus diferentes grupos de interés. Tanto los grupos de interés internos, como puedan ser los colaboradores fundamentalmente, y los grupos de interés externos, proveedores, clientes, accionistas, otro tipo de inversionistas, ¿sí? Y el modo en que se materializa en la relación con cada uno de ellos es diferente. Tiene un elemento común, que es velar por el entendimiento y velar por una generación de valor compartida, un ganar-ganar de todos quienes están involucrados en la relación. Pero el modo en que se materializa o las temáticas en las que se refleja es diferente. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la relación entre los colaboradores, la ética se manifiesta en aspectos como el resguardo de la integridad del colaborador, sus características personales, el respeto a sus características personales y el resguardo de las mismas, es decir, el entendimiento de la diversidad y de la no discriminación, o aspectos vinculados al buen uso del patrimonio de la empresa por parte de los colaboradores, es decir, el modo en que están utilizando los recursos que la compañía pone a su disposición y cómo se garantiza que ese uso sea adecuado, ¿sí? Y conforme a la estrategia, a los lineamientos corporativos. Por otro lado, en otra relación, ya con un grupo de interés externo, como son los clientes, la ética la vemos materializada en aspectos como el resguardo de la información de los clientes, la que ponen a nuestra disposición como compañía al contratar los productos o servicios que nosotros estamos generando, la transparencia con la que nosotros informamos de las condiciones de los productos y servicios, y otra serie de elementos que nos podemos encontrar guiando esta relación, ¿sí? Para todo este conjunto de relaciones y este entendimiento interno, las compañías desarrollan un esquema de autorregulación, ¿sí? El elemento fundamental de ese esquema de autorregulación, de esos documentos donde aparecen reflejados los lineamientos, es el código de ética o el código de conducta. Pueden ser un documento único, pueden ser un documento separado, ¿okay? Ahí aparecen reflejados, es el elemento central, pero adicionalmente se desarrolla un ecosistema de políticas y procedimientos específicos ya para los temas que aborda el código de ética, que lo veremos un poquito más adelante en la presentación. Y algunas de esas políticas pueden ser la propia política de diversidad, que aborda aspectos de no discriminación, tanto en la contratación como en la propia gestión de los equipos, una vez que los colaboradores han sido incorporados, la política anticorrupción, políticas específicas de prevención de conflictos de interés, políticas de fiscalidad, o sea, una serie de políticas que complementan el código de ética y desarrollan en mayor profundidad aspectos contenidos en el mismo. La razón de desarrollar estas políticas es, uno, mostrar que la compañía está mucho más involucrada y mucho más atenta a las temáticas que únicamente con un código de ética general.
y hacerlas públicas para que los inversionistas puedan entender que existe ese compromiso por parte de la compañía, ¿sí? Por tanto, la ética como un driver, como un elemento fundamental de la relación con los colaboradores y de la relación con los grupos de interés externos que vamos a ver reflejadas en nuestra autorregulación. Yo decía que la ética no puede estar desconectada del propósito de la organización. El propósito de una organización es su razón de existir, el por qué hace las cosas. Y este propósito va mucho más allá de maximizar los beneficios de corto plazo, va mucho más allá de la relación únicamente con el propietario, ¿sí? Tenemos que entender un propósito que esté vinculado a una generación de valor integral con los grupos de interés, ¿sí? No solo la atención de uno de ellos, sino de varios de ellos, ¿ok? Además, nos encontramos que existe una diferencia entre el propósito, la misión y la visión, ¿ok? A veces se confunden y tienen diferencias fundamentales. El propósito, yo decía, la razón permanente de existir. La misión es más específica, es más acotada, lo que la compañía desea lograr en un periodo de tiempo concreto. Y la visión es cómo le gustaría a la organización visualizar su contexto y su propia compañía en el futuro, pero guardan relación con el propósito. Algunos ejemplos de propósito. Disney tiene como propósito crear felicidad. Sabemos que son muy inspiracionales los propósitos. Google, a través de Alphabet, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Starbucks, inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza y una comunidad a la vez. Es fundamental que nosotros tengamos claro el propósito de la organización para trabajar después sobre la ética que va a permitir materializar ese propósito. Como yo decía, debe reflejar una generación de valor multi-stakeholder y no está reñida con la rentabilidad. Ahora, cuando las compañías se aproximan a la ética, lo hacen habitualmente desde una serie de dilemas, una serie de situaciones que se les plantean y que buscan atender o responder a través de una serie de lineamientos comunes. Por un lado están los conflictos de interés, ¿ok? Especialmente en los tomadores de decisión, cuando se anteponen intereses individuales de estas personas por sobre los intereses colectivos, los intereses del conjunto de la compañía. Las decisiones que toman en ese momento están sesgadas, no obedecen a un juicio responsable y no atienden el mejor interés de la compañía en el tiempo. Esto es crítico en los tomadores de decisión y es muy importante no solo establecer la normativa de gobierno corporativo que evite o minimice ese riesgo, órganos de decisión colegiados, evitar la asignación de determinadas funciones a personas que sabemos que tienen vinculación, no solo desde ese punto de vista, sino también desde el punto de vista de la cultura, es decir, con procesos, con procedimientos, con medidas, pero también reflejando o profundizando en la importancia de la cultura del bien común dentro de la compañía. Esta es la parte de los conflictos de interés. Luego tenemos otra parte que es la parte de los derechos individuales versus el interés de la empresa. Aquí es cuando nos encontramos con que la compañía y los equipos dentro de la compañía se encuentran en una disyuntiva entre, de nuevo, los intereses del conjunto y, en este caso, los intereses de los individuos, pero no los del tomador de decisión, sino los intereses específicos de cada grupo de interés. Por ejemplo, cuando una compañía tiene que asumir despidos, cuando una compañía tiene que asumir recortes, cambios drásticos en las condiciones contractuales de sus plantillas, algún tipo de reestructuración administrativa, se encuentra ante la disyuntiva de cómo equilibrar lo que es el interés de la viabilidad de la compañía con lo que es el resguardo de los intereses de los grupos que se van a ver afectados por esas decisiones que se van a tomar. Si seguimos avanzando, nos podemos encontrar otros 3 dilemas que habitualmente las compañías tienen al momento de hacer la mercadotecnia y de poner a disposición de los clientes los productos y servicios. ¿Hasta dónde llegamos como compañía en comunicar las características de los productos y servicios, las condiciones de su contratación? ¿Hasta dónde llegamos nosotros? ¿Dónde llega nuestra responsabilidad? ¿Dónde empieza la responsabilidad del consumidor de estar a sí mismo informado? Es decir,
Si se da alguna situación crítica, por ejemplo, en el sector financiero de sobreendeudamiento del cliente, ¿qué tanto o hasta dónde llega la responsabilidad de la compañía por la información que entregó, por las prácticas de venta, y hasta dónde llegaba también la responsabilidad del propio cliente de velar por estar lo suficientemente informado? Al final es una convivencia de las dos responsabilidades. En el caso de las empresas multinacionales, y esto está especialmente presente en la región, nos encontramos diferentes entendimientos de la ética en función del contexto geográfico, diferentes niveles de madurez, diferentes prácticas que culturalmente no tienen que ver entre un contexto y otro. Por ejemplo, los pagos de facilitación en la región u otro tipo de prácticas que en algunas geografías estarían totalmente erradicadas, aquí todavía siguen formando parte de la práctica habitual de las compañías. Entonces nos encontramos con un empuje de, oye, la ética nos está llevando a eliminar prácticas que culturalmente pueden ser aceptables, pero suponen un riesgo para la organización, ¿sí? Por no hablar de que socialmente hay que trabajar en ese cambio cultural. Y ya particularmente en la gestión de los equipos nos encontramos dilemas éticos en el trato al colaborador. ¿Qué libertades o hasta dónde llegamos en la libertad hacia el colaborador? ¿De qué manera resguardamos, como yo decía antes, su integridad? ¿Vale? O sea, nos encontramos diferentes elementos en esta parte de la administración de equipos. Entonces, una vez que hemos decidido que tenemos que entrar a la ética, que esa ética tiene que estar alineada con el propósito de la organización, es importante que entendamos que no está aislada de otros dos conceptos claves como son el gobierno corporativo y el cumplimiento. El gobierno corporativo entendido como el planteamiento, ¿ok?, de la toma de decisiones, cómo está articulada la toma de decisiones, qué responsabilidades, quién participa, qué decisión toma cada órgano, quién lo compone. Esa composición del órgano de gobierno está vinculada con la ética de manera muy clara. Por un lado, el gobierno influye en la ética porque es los máximos tomadores de decisión quienes deciden finalmente cuál es el propósito de la compañía al que se alinea la ética. Y porque además nosotros al definir los órganos de gobierno y de toma de decisión estamos decidiendo también quiénes son los órganos que participan de la atención de los incidentes éticos, quién compone el comité de ética, ¿sí?, como órgano colegiado, cuál es el proceso que se sigue para atender las denuncias que puedan haber llegado a través de los canales que hayamos puesto a disposición de nuestros grupos de interés o de la propia identificación interna a través de la auditoría, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una relación entre el gobierno corporativo y la ética y hay una relación inversa en que no se entiende la ética en la organización sin que los tomadores de decisión ejerzan un ejemplo claro y taxativo de la importancia de la ética. Es decir, tienen que ser ellos los que den ejemplos de un comportamiento ético y apegado a la cultura que se está instalando dentro de la compañía. A su vez, la ética tiene una relación con el cumplimiento y el cumplimiento con la ética porque nosotros necesitamos materializar la ética en unos lineamientos y esos lineamientos, esa autorregulación que se suma obviamente a la normativa externa, es lo que nosotros llamamos la arquitectura de cumplimiento, ¿sí? Como ya decía, normativa externa, pero también autorregulación interna. Y hay, a su vez, una relación entre el gobierno corporativo y el cumplimiento que no vamos a ver ahora porque nos estamos focalizando en ética, pero vemos como son tres conceptos intrínsecamente relacionados. No obstante, aunque no desarrollemos ahora todo el contenido, van a tener ustedes la presentación a su disposición a través del equipo de Fundarse. Ahora, ¿qué beneficios entrega a una compañía trabajar en ética, abordar la ética? Por un lado, materializa el propósito, como yo decía anteriormente. Además, resguarda la estabilidad de las relaciones. Cuando las relaciones están guiadas por el bien compartido, por este entendimiento ganar-ganar, la estabilidad de las mismas se refuerza. Reduce la exposición a riesgos externos, a multas, a sanciones, incluso a otros elementos derivados de relaciones que se tuerzan, que se vean perjudicadas. Por ejemplo, reduce riesgos de desabastecimiento. Si nosotros no tenemos un entendimiento adecuado con nuestros proveedores críticos, resultado, por ejemplo,
de incumplimientos o de malas prácticas en materia de ética, podemos llegar a situaciones de desabastecimiento. Además, trabajar en ética mejora los procesos de trabajo, es un enfoque de mejora continua para evitar malas prácticas y corregir aquellas que se identifiquen, mitiga el riesgo de fraude interno, fortalece la confianza de los colaboradores con la empresa, el compromiso de los colaboradores con la empresa y la productividad, por tanto, de nuestros propios colaboradores. Construye reputación también hacia el exterior y lo podemos ver materializado en los clientes, pero podríamos verlo materializado también en otros grupos que tengan mayor confianza en la compañía derivado de la reputación construida, y uno de esos grupos adicionales a los clientes son los inversionistas. Aquellos inversionistas que saben, cuando los inversionistas saben que la compañía está trabajando de manera sólida en ética, ¿sí? Y que tiene la arquitectura de cumplimiento y las iniciativas de cultura que lo sustentan, le va a apostar más a la compañía porque sabe que las decisiones y que el desempeño están apegados a un entendimiento del bien común, de la estabilidad de la compañía en el tiempo, por sobre intereses individuales. Ahora, ¿qué riesgos y oportunidades nos ha traído el COVID en materia de ética? ¿Sí? Nosotros veníamos de unos antecedentes donde existía ya un cierto cuestionamiento del rol de las compañías, de cómo las compañías estaban en algunos casos primando el interés del corto plazo o el interés del inversionista sobre este bien común, sobre este desarrollo socioeconómico inclusivo, y cómo esto estaba un poco generando primero riesgo para la organización, pero luego además conflicto con sus diferentes contrapartes. ¿A qué me refiero con riesgo para la organización? Cuando los más creyentes del capitalismo comenzaron a entender que era necesario trabajar en responsabilidad social, lo hicieron fundamentalmente por un aspecto de prevención de riesgos. Si tenían contextos de operación donde había incendios, las compañías se iban a ver fuertemente condicionadas y perjudicadas. Por tanto, era necesario crear este bien compartido para que la compañía pudiera seguir manteniendo sus objetivos y metas de negocio. Esta idea de gestión de riesgos permaneció, pero por momentos se ha diluido y nos había llevado a una situación complicada. Y adicionalmente nos estábamos encontrando, especialmente en Latinoamérica, un contexto donde ante un Estado con un déficit de atención de necesidades sociales y de velar por el medio ambiente, los grupos de interés externos, la población fundamentalmente, se estaba volviendo hacia las compañías a pedirle responsabilidades al respecto. En este contexto llega el COVID, y el COVID acentúa esta idea de que las compañías tienen que trabajar el bien común, tienen que trabajar el entendimiento de una generación de valor multi-stakeholder más allá del inversionista. En materia de ética y anticorrupción nos encontramos una serie de riesgos acentuados, pero también una serie de oportunidades que vamos a ir viendo y abordando ahora. Particularmente en riesgos, nos hemos encontrado en los últimos meses una proliferación de regulaciones, de disposiciones normativas de operación por parte de las autoridades, en tiempo express, sin consenso con el sector empresarial, y que no nos ha dado tiempo a integrar todavía como compañías dentro de nuestra cultura de ética. Entonces tenemos un riesgo de desconexión, de no vivenciar la ética en esas nuevas regulaciones y disposiciones porque recién las estamos recibiendo y no hemos tenido tiempo de trabajarlas. Y cuando una regulación es nueva, cuando modifica un proceso, ahí hay un riesgo de que se den incumplimientos en materia de ética porque no se ha trabajado todavía específicamente sobre ese proceso. Nos encontramos también con que en este contexto de COVID, de decisiones rápidas, de decisiones de corto plazo y de muchísima preocupación, puede haber una prevalencia de los intereses individuales y de corto plazo en los tomadores de decisión sobre este entendimiento de generar valor para el conjunto de la compañía y en el medio y largo plazo. O sea, se acentúa el riesgo de los conflictos de interés. Y es entendible en un contexto de decisiones rápidas y de preocupación. Además, nos vamos a encontrar con que nosotros podemos trabajar y tener una sólida cultura de ética en nuestra plantilla, pero nos estamos encontrando que los grupos de interés externos están muy condicionados, están
muy preocupados y están mucho más tentados de llevar a nuestros colaboradores a malas prácticas. Nos vamos a poder encontrar ahí mayor riesgo. En nuestro propio equipo, lo que nos puede estar pasando es que nosotros, ante la inestabilidad financiera, ante la tendencia negativa en los resultados de la compañía, pongamos una mayor presión comercial sobre los equipos de ventas. Es un ejemplo clarísimo de impacto dentro de la compañía. Cuando nosotros ponemos objetivos más agresivos a los equipos de ventas, estamos incrementando el riesgo de que recurran a malas prácticas contrarias a la ética. Por ejemplo, al sobreendeudamiento de los clientes por una venta cruzada que no tiene en cuenta las características del cliente que está siendo evaluado, que tiene más en cuenta la necesidad de conseguir el objetivo de meta de venta por parte del colaborador que está atendiendo el caso, ¿no? Y dentro de los procesos, adicionalmente a los procesos de venta, nos encontramos un riesgo particular en los procesos de compra, en los procesos de contratación y compra. Del mismo modo que hemos tenido que tomar decisiones rápidas desde el punto de vista operativo, hemos tenido que tomar decisiones rápidas también desde el punto de vista de contratación y compra. Nuevos insumos que necesitamos y que la nueva realidad nos exige, puede ocurrir que debido a lo acelerado de la toma de decisión se levanten los controles y el monitoreo en estos procesos de compras. Y entonces nos encontramos casos de corrupción, casos de soborno, casos de conflicto de interés en la adquisición, ¿no? Adicionalmente, otros procesos internos que puedan verse modificados. Otro riesgo significativo lo encontramos en la operación en remoto de las plantillas. Ahora nos encontramos ante la necesidad de coordinar plantillas que trabajan deslocalizadas con un mayor riesgo de influencia de factores que nosotros no controlamos y que puedan estar condicionando las decisiones que están tomando o los controles que estén siguiendo, ¿no? Desde el punto de vista de la acción social, nos hemos encontrado también compañías muy activas con una intervención en donación a insumos médicos, en donación a alimentos, o sea, atención social de emergencia. Cuando la atención social de emergencia siempre es un riesgo, sobre todo si no hay una rendición de cuentas por parte de la organización receptora, y eso es algo que las compañías tienen que solicitar, pero adicionalmente, si esas donaciones se hacen rápido, se hacen en un contexto de dificultad de monitoreo del uso de las mismas por lo corto de los tiempos, nos encontramos también ahí un riesgo significativo en este momento. Y como resumen general, lo que nos vamos a encontrar seguro y estamos viendo es que los grupos de interés en su conjunto están prestando especial escrutinio a lo que las compañías están haciendo. Si ya veníamos con una cultura con un escenario de sobreexposición de las compañías hacia sus grupos de interés, hacia lo que, ¿no? de lo que están haciendo, la perspectiva que sus grupos de interés estén adoptando, bueno, pues ahora nos lo vamos a encontrar aún más porque hay mucha preocupación y hay mucho interés por parte de los distintos públicos en saber cómo las compañías están reaccionando. Sobre todo en si están anteponiendo los intereses económicos por los intereses de las personas, ¿sí? Ahí hay un aspecto crítico y hay estudios que lo reflejan de los principales equipos de análisis de opinión. Por ejemplo, tenemos el Trust Barometer de Edelman que refleja eso, ¿no? Cómo empieza a haber una penalización por parte de los grupos de interés, especialmente de los consumidores, hacia aquellas compañías que antepusieron los resultados económicos por sobre el bienestar del resto de sus grupos, ¿no? Ahora nos encontramos oportunidades en el contexto del COVID, ¿vale? Por un lado, la oportunidad de profundizar en la cultura organizacional de ética, ¿sí? O sea, es un momento crítico para que podamos profundizar en la cultura y que esta cultura nos sirva también como un elemento, un pilar de la recuperación post-COVID. Nos encontramos también ante la oportunidad de evolucionar los modelos de liderazgo. Con el aprendizaje que nos ha traído la pandemia, evolucionar hacia modelos de liderazgo que sean ejemplares y que sean inclusivos, que vayan más allá del corto plazo, que vayan más allá del interés individual. Nos da la oportunidad de reforzar el marco de autorregulación interna, las políticas y procedimientos internos, especialmente para atender aquellos aspectos cambiantes, aquellos aspectos emergentes que no teníamos en el radar antes o no con la significancia que tenemos ahora, como la gestión de personal en remoto,
el resguardo de la información en línea, el uso de la tecnología, el uso adecuado de la tecnología, aspectos que han venido como emergentes y que ahora son críticos para la operación para la nueva normalidad, ¿no? Adicionalmente, lo que le ha pasado a muchas compañías en este contexto ha sido la necesidad de reformular o construir, si no tenían aún, procesos de gestión de crisis y de respuesta a emergencias. Entonces, en este ejercicio de construcción o de remodelación, rediseño de los procesos, tenemos una enorme oportunidad de que incorporen la ética como una parte fundamental de los mismos. Es decir, que aunque estemos hablando de un proceso de gestión de crisis que necesita de una inmediatez, que necesita de una urgencia, lo hagamos siempre desde un punto de vista ético, ¿ok? Además de esta autorregulación interna y del involucramiento de la ética en los procesos de gestión de crisis, tenemos también la oportunidad de fortalecer los procesos de rendición de cuentas hacia el exterior, ¿sí? O sea, ser más transparentes, ser aún más transparentes con nuestros grupos de interés y también pedir aún más transparencia de quienes trabajan con nosotros, tanto de los proveedores y contratistas como de las organizaciones sociales, por ejemplo, que reciban aquellos donativos que nosotros estemos destinando, por ejemplo, en este momento a respuesta inmediata a COVID. Y no debemos de olvidar que este ejercicio que estamos haciendo ahora se une a lo que hemos venido haciendo anteriormente a la irrupción de la pandemia con el objetivo de que todos los días sean un día en el que construyamos confianza. La confianza se construye con el tiempo. Tenemos que ganar margen de confianza y para ganar ese margen de confianza tenemos que trabajar cada día. Entonces, démosle continuidad a lo que estábamos haciendo y no solo démosle continuidad, sino que démosle un acelere, aceleremos el proceso a través de estas oportunidades que yo os estoy comentando, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajamos la ética dentro de una organización en este momento? La clave es construir un modelo de prevención. Un modelo de prevención que nos permita anticiparnos a los riesgos de corrupción y de malas prácticas, que nos permita integrar toda aquella autorregulación, toda aquella políticas y procedimientos que construyamos, que lancemos dentro de la organización, que queden integrados dentro del modelo de prevención, es decir, que sepamos cuál es el conjunto de lineamientos que requerimos cumplir a nuestros colaboradores y en la relación entre ellos con los grupos externos, y que trabajemos en la cultura organizacional. Y aquí vuelvo a insistir en que no solo se trata de construir autorregulación o no solo se trata de trabajar cultura, sino de trabajar las dos cosas, ¿sí? Cuando nosotros construimos un modelo de prevención, el alcance de ese modelo tiene que incluir obviamente a nuestros colaboradores, pero también tiene que incluir a los tomadores de decisión que no sean estrictamente plantilla de la compañía. Esto nos pasa mucho con los órganos de gobierno, cuando son órganos de gobierno con participación externa, por ejemplo, consejos de administración o directorios, donde tenemos directores externos, ¿sí?, que responden a intereses de otras partes o que son independientes. Bueno, estos tomadores de decisión, que no son estrictamente plantilla, pero que tienen una responsabilidad por sobre la organización, tienen que formar parte dentro del modelo de prevención y les tiene que aplicar el modelo de prevención. Hay muchas compañías, cuando nosotros vamos a trabajar con ellas, que les preguntamos, oye, pero ¿el código de ética a quién aplica? ¿El código de ética le aplica a tus directores, aunque no estén en plantilla? Y normalmente se hace el silencio. Bueno, el código de ética, los lineamientos que nosotros estamos reflejando en ese documento, que es el documento pilar, estructurador de todo, deben de aplicarles. Y para eso deben de conocerlo, deben de comprometerse con su cumplimiento y se debe de haber una rendición de cuentas sobre ello. Y adicionalmente tenemos que ver la manera en que nosotros sumemos a nuestro modelo de prevención a otros grupos externos como los proveedores y los clientes, que es un aspecto que vamos a ver al final de esta presentación. Para desarrollar el modelo de prevención nosotros podemos trabajar con normas estandarizadas, como son las normas ISO de cumplimiento, la antigua 19.600, todavía en vigor, y la nueva que sustituirá, que es la ISO 31301, ya certificable, ¿vale?, para sistemas de gestión de cumplimiento. Y en materia de sistema de gestión anticorrupción, más bien sistema de gestión antisoborno, la ISO 37001. Entonces, nuestro modelo de prevención
lo podemos construir sobre las normativas internacionales con el objetivo, en algún momento, si queremos, de que sea certificado. Ahora, para construir un modelo de prevención, ¿cuáles son los pasos, los puntos clave? ¿Sí? 1, identificar los riesgos. Es lo principal, lo fundamental. ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesta la compañía? Identificar las obligaciones de cumplimiento actuales, o sea, cuáles son las obligaciones de las que nosotros tenemos que responder y desarrollar nuestra normativa complementaria. Y aquí voy a hacer un inciso. Cuando nosotros hablamos de cumplimiento, no solo hablamos de conformidad con la normativa externa, con la ley, sino también de conformidad con los lineamientos internos, que es lo que a lo largo de la presentación he llamado autorregulación. Además, la conformidad con aquellos aspectos que estén recogidos en los contratos que ya tengamos establecidos con los colaboradores, con los proveedores, con otros grupos. Y aquellas otras iniciativas voluntarias a las que nosotros nos queramos sumar como compañía y que sean compromisos que nosotros adoptemos, esos 4 elementos son cumplimiento. Entonces, así como identificamos los riesgos en la etapa 1, tenemos que identificar cuál es el escenario de obligaciones de cumplimiento, ¿sí? No solo las normativas, sino las otras 3 cajas que yo estaba especificando. Dentro de los lineamientos, dentro de la autorregulación, donde nosotros reflejemos todo esto, hay un elemento fundamental que es el código de ética, que lo vamos a ver ahora. Adicionalmente, no basta con establecer los lineamientos, sino que tenemos que trabajar activamente en la implementación y monitorear cómo la compañía, cómo los colaboradores estén cumpliendo con ellos. Para eso tenemos que asignar funciones, tenemos que establecer un sistema de denuncias, ojalá gestionado por un tercero externo, y tener un procedimiento de análisis y respuesta de los incumplimientos detectados, ya sean a través del canal de denuncias, ya sean por los procesos de auditoría internos o externos de que disponga la compañía. Tenemos que trabajar en capacitación y sensibilización interna y tenemos que involucrar, como yo decía, a los grupos de interés externos porque la compañía no está aislada, sino que depende muy mucho de los condicionantes que le entreguen sus proveedores, sus clientes. Recapitulando de nuevo, vemos esos pasos colocados en una sucesión piramidal. El establecimiento de los lineamientos, asignar las funciones, monitorear y controlar el cumplimiento de los lineamientos y trabajar adicionalmente en formación y sensibilización en cultura, ¿sí? El código de ética es el documento principal. ¿Qué tiene que tener un código de ética? Por un lado, tiene que reflejar lineamientos de prevención de los conflictos de interés. ¿Cómo tiene que ser la relación entre los colaboradores con las autoridades y los reguladores? ¿Qué le pedimos en materia de cumplimiento legal? ¿Qué le pedimos en materia de competencia desleal? Es decir, los riesgos que hayamos ido identificando, corrupción, competencia desleal, conflicto de interés, tiene que haber lineamientos que los prevengan dentro del código de ética. Riesgo de discriminación, riesgo de relación abusiva con proveedores, todos tienen que quedar recogidos. Mal uso de la información, mal uso de los recursos de la compañía, ¿sí? Incluso podemos tener una revisión de los códigos de ética hacia aspectos más de construcción del bien para la comunidad, de velar por el desempeño ambiental, es decir, podemos ir un poquito más allá y empezar a incorporar estos aspectos también. Ahora, para finalizar, tenemos que trabajar con nuestra cadena de valor. Yo insisto mucho en esto porque la compañía puede adoptar y destinar una gran cantidad de recursos a gestionar la ética, a establecer los lineamientos, a trabajar en cultura dentro de su plantilla, pero si nosotros no involucramos a quienes son la contraparte de nuestros colaboradores, hay un foco de riesgo, porque las relaciones son bidireccionales, que no estamos cubriendo. Entonces tenemos que trabajar también con ellos. Aquí yo voy a establecer una diferencia entre quienes tienen una relación directa con nosotros, que normalmente son nuestros proveedores y los aliados de negocio, y el cliente y consumidor, porque no todas las compañías, en función de su modelo de negocio, son de última milla, es decir, tienen la relación final con el cliente o con el consumidor, ¿ok? ¿Qué hacemos con
nuestros proveedores, qué hacemos con nuestros contratistas. Por un lado, el primer punto recomendable es que el código de ética que nosotros ya tenemos establecido para nuestros límites internos lo hagamos extensivo a ellos. La alternativa que tenemos es desarrollar un código de ética específico. Normalmente, los lineamientos y la filosofía que está detrás de ambos documentos es la misma y es una cuestión más legal, de recomendación de los abogados que sean documentos separados, ¿vale? Para que no la terminología incluida sea más adaptada al tipo de relación. No podemos utilizar la misma terminología con quienes están dentro de nuestros límites de gestión, que son los colaboradores, y con quienes forman parte de la esfera externa. Entonces, como yo decía, o aplicamos el código de ética tal cual o desarrollamos uno específico, pero tienen que cumplir un código de ética marcado desde la compañía. Tienen que firmar que lo conocen y tienen que comprometerse con su aplicación. Adicionalmente a esto, nosotros debemos evaluarles antes de establecer la relación contractual. Debemos evaluarles en gobierno corporativo, en ética, en cumplimiento. En la región es muy importante que tengamos en cuenta quién es el beneficiario final de la transacción que nosotros hagamos con la compañía, ¿vale? Para evitar prácticas contrarias y que pueden perjudicar a la empresa. Aunque les habíamos dicho que tienen que firmar y que tienen que estar comprometidos con nuestro código o el código que nosotros creamos para ellos, no está de más que le pidamos que además tengan el suyo propio desarrollado, además de otras políticas y un trabajo en cultura por su parte. Es decir, oye, no me basta solo con que te comprometas con mis lineamientos, sino además quiero ver que tú proactivamente tienes tu propio esquema de trabajo. Cuando nosotros hablamos de procesos, de sistemas de gestión antisoborno, los sistemas de gestión normalmente se plantean por procesos, ¿no? Entonces, se priorizan cuáles son los procesos más críticos en materia de soborno para empezar a trabajar sobre ellos e ir aumentando el alcance del sistema de gestión. Pues el proceso fundamental por el que se comienza es el proceso de compras. Entonces, si nosotros decidimos seguir adelante en el desarrollo de un sistema de gestión antisoborno, comencemos por el proceso de compras. Y además, no todo es requerir y pedir y exigir al proveedor o al aliado de negocio, sino que también tenemos que ayudarles, sobre todo en el caso de las pymes, ¿no? De las pymes o de las MIPYMES. Y ahí nosotros podemos desarrollar programas como parte de nuestra responsabilidad social que fomente la integridad, que fomente la cultura de ética dentro de estas pymes o MIPYMES, ¿no? Podemos darles un código de ética modelo, podemos darles horas de asesoría para que lo desarrollen, y esto lo podemos hacer como compañía individual o lo podemos hacer en iniciativas del gremio o en iniciativas del conjunto del sector empresarial, ¿sí? Gremio propio de nuestra actividad económica o cámaras que representen al conjunto de los sectores de actividad. ¿Cómo podemos involucrar al cliente y al consumidor? Porque no todas las compañías tienen una relación directa y, por tanto, ahí puede haber intermediarios que son estos proveedores, o estos proveedores entendidos como los distribuidores, ¿no? Proveen el servicio de distribución. Para el cliente o consumidor, la confianza es un valor crítico. Ahora, ¿con qué se construye la confianza? Eso depende mucho del tipo de producto o servicio del que estemos hablando, del tipo de compañía, del contexto geográfico, del contexto cultural. Ahora, la ética suele ser un atributo transversal de la confianza, ¿vale? Para que el consumidor, el cliente, entienda que estamos comprometidos con la ética, tenemos que ser transparentes. Y no solo tenemos que transparentar que tenemos una autorregulación interna fuerte y sólida, ¿sí? No solo tenemos que decir, oye, es que yo tengo todos estos códigos, políticas, procedimientos, sino que además yo tengo que transparentar como compañía mis iniciativas de cultura, para que el consumidor entienda que no solo estoy poniendo lineamientos, sino que además estoy creando mimbres, ¿vale? Que cimienten la aplicación de los mismos. Los colaboradores son, en los casos donde hay una relación directa con el cliente y consumidor, son nuestro interlocutor. Entonces, para poder involucrar al cliente y al consumidor, tenemos que tener a los colaboradores que tienen relación directa con ellos de nuestro lado. Y tienen que tener muy claro esta idea de, oye,
hay que prevenir, hay que trabajar con el cliente, hay que involucrarlo, hay que hacerlo partícipe de nuestra ética. ¿Vale? Y finalmente, no solo se trata de que nosotros trabajemos sobre nuestras plantillas, sino se trata de que juntos todo el sector empresarial trabaje a nivel gremial, como yo decía antes, no solo sobre proveedores, sino que también trabaje de manera gremial sobre el cliente y consumidor. ¿Vale? Tenemos que trabajar en muchos casos en una transformación del entendimiento social que tiene que ser del conjunto del sector empresarial. Cuando entramos en los clientes y los consumidores, nosotros no controlamos todos sus factores de pensamiento, obviamente. Entonces tenemos que trabajar desde ese punto de vista también para que lo que a lo mejor en la sociedad es una práctica habitual o culturalmente aceptada, desaparezca porque desde el punto de vista de ética es un riesgo para las organizaciones, como los pagos de facilitación, que yo decía antes, ¿sí? Entonces, bueno, yo quería quedarme hasta aquí en honor al tiempo y para poder tener la oportunidad de ir resolviendo las dudas. Como conclusión, es el momento de la ética, es el momento de afianzar la ética para la recuperación y el post-COVID. Tenemos riesgos, pero también tenemos oportunidades en este momento para profundizar en esa gestión y la gestión debe de hacerse combinando autorregulación más el cumplimiento obvio de la normativa, es decir, pero lineamientos con cultura. Y no basta con trabajar internamente, sino que tenemos que hacer partícipes a los grupos de interés externos porque la compañía no está aislada. Entonces necesitamos reducir los riesgos tanto internos como externos. Yo me quedo hasta aquí. No sé, Elena, si quieres que vayamos resolviendo ya algunas dudas. Excelente, Pablo. Sí, bueno, como podíamos observar y en tu presentación y poder escuchar tu ponencia, realmente entendemos que la ética es algo bastante complejo, es decir, no es solamente, como decías tú, bueno, es importante el código de ética, pero muchas veces escribimos el código de ética y se queda de repente guardado o no se le da un seguimiento. Entonces es muy interesante poder ver cómo tiene varios componentes, ¿verdad? El poder tener un programa de ética, ¿verdad? Que lleva tantos elementos. Entonces, una de las preguntas que en algún momento hacía las empresas es, bueno, ¿qué tan importante, aparte del código de ética, que es el elemento principal, como lo decías, es el comité de ética? ¿Qué tan importante es que las empresas tengan un comité de ética? ¿Deben tenerlo todas o hay alguna especificación de algunas empresas que tendrían que contar adicionalmente a su código de ética, que es digamos, su documento principal, el contar con un comité de ética y cómo debería funcionar? ¿Podrías ampliarnos un poco sobre esto? Sí. Es una pregunta muy buena. Normalmente el primer paso dentro de una compañía es construir el código de ética. Y ahora, cuando nosotros llegamos a las compañías en ese punto es, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? Lo detona una pregunta muy clara y es, ¿y los incumplimientos al código? ¿Cómo monitoreas tú que hay incumplimientos al código? ¿Cómo respondes tú a los incumplimientos al código que detectes? Entonces el código tiene que ir acompañado de siguiente eslabón, que debería estar de hecho integrado en el código, que es el sistema de denuncia. ¿Ok? Entonces, aclarado el sistema de denuncia, que yo decía, ojalá haya un tercero externo para que garantice neutralidad en el proceso, ausencia de conflictos, que vele por la debida diligencia del proceso, ¿vale? Tenemos metido al externo, tenemos el sistema de gestión y ahora, ¿qué ocurre con los incumplimientos que detectes a través del sistema de denuncia? Que incluye de manera reactiva, que detectes reactivamente y que incluye con aquellos que proactivamente identifiques a través de tus prácticas de auditoría. ¿Qué ocurre con ello? Tiene que haber un procedimiento de atención de esos casos. Y en ese procedimiento de atención nosotros podemos tener procedimientos donde tenemos tomadores de decisión individuales. Esos procedimientos son muy riesgosos. Necesitamos un órgano colegiado. Cuando yo me refiero a un órgano colegiado, es un órgano donde pueda haber una diversidad de opiniones que garantice que las decisiones con las que se responde a esos incumplimientos, las decisiones que se toman sobre cada uno de esos casos, sean lo más
completas posibles y se aborde desde diferente perspectiva. Y ahí es donde participa el comité de ética. Entonces tiene que haber un órgano colegiado, idealmente llamémoslo comité de ética, que se encargue de velar por el proceso. Y ese comité de ética tiene que tener una representación de las áreas que están especialmente sometidas a riesgos de incumplimientos en ética. Tiene que estar la alta representante, la alta representación de recursos humanos, la alta representación de compras, ¿sí? Aquellos procesos, aquellas áreas que nosotros hemos identificado que son críticos. Y adicionalmente al órgano colegiado, que es el comité de ética, nosotros tenemos que tener también unos procedimientos, unos esquemas de trabajo para aquellos casos donde son los miembros del código de ética los que están directamente afectados por la denuncia. En esos casos tiene que haber una alternativa de funcionamiento. No pueden ser analizados los casos en el comité de ética. Pero eso es cuando se trata de la alta dirección de las áreas en concreto. Pero el órgano colegiado tiene que existir para poder responder a cómo se toman decisiones sobre los incidentes detectados. El código de ética por sí mismo no sirve si no tenemos la manera de responder a los incumplimientos que al mismo ocurran dentro de la compañía. Excelente, sí. Sí, muy interesante porque esta es una de las preguntas que siempre nos hacen las empresas, ¿verdad? Y pues es interesante conocer un poco más. Y cuando hablas de que este órgano pues tiene que ser oficialmente, digamos, delegado, sería por la alta dirección, supongo, y pues tendría que oficialmente pues hacerse, digamos, un acto, por decir así, de conformación y de definición, como decías tú aquí, los procedimientos, las funciones, ¿verdad? Cómo se manejaría todo este mecanismo, prácticamente que el comité sería como el mecanismo de poder dar seguimiento a todos estos temas. ¿En todo momento sería el comité de ética que tendría que intervenir o solamente para casos críticos o específicos? ¿En qué momento, digamos, interviene? Porque en algunos casos mencionan las empresas, bueno, en algunos casos los manejamos a través de recursos humanos, pero ¿en qué momento interviene, por ejemplo, un comité de ética? A ver, nosotros depende de la magnitud de la organización, ¿no? Nosotros pues, hay casos donde el comité de ética centraliza todo y hay casos donde podemos tener dos niveles de significancia de los casos y los casos más significativos de significancia en cuanto al impacto sobre la compañía, ¿vale? El perjuicio, el daño. Entonces, aquellos casos más significativos son los que pasarían al comité de ética, pero antes habría un esquema de trabajo para los casos menos significativos, ¿sí? Podemos tener dos niveles de toma de decisión o podemos tener un único nivel, depende de la organización. Lo que sí que vamos a tener es un planteamiento, que tener preparado es un planteamiento de qué ocurre si las personas que están involucradas en la mala práctica son miembros del comité de ética. En esos casos, ¿cómo se resuelven esos incidentes? Por eso yo decía que tiene que haber una estructura paralela donde se tome la decisión en esos casos en concreto como complemento del comité de ética. Excelente. Y antes de pasar a una de las preguntas del público, me gustaría saber, digamos, cuando tú mencionas de que se puede tener un tercero, ¿a quién se recomendaría? ¿Qué tipo de organismo o qué entidad sugieres que sea, por ejemplo, un tercero para que intervenga? Sí, cuando yo hablo de un tercero es que cuando nosotros trabajamos con algunas organizaciones que están en una etapa más temprana y le preguntas por su sistema de denuncias, habitualmente te dice mi sistema de denuncias es un correo electrónico a mi director de recursos humanos, ¿no? Directora de recursos humanos. Como sistema de denuncia es muy cuestionable porque no garantiza el anonimato, genera una relación demasiado cercana entre el denunciante y el tomador de decisión. Entonces, por eso nosotros hablamos de la necesidad de que haya una plataforma gestionada por un tercero, de tal manera que el denunciante sepa que tiene una garantía respecto de su anonimato, que tiene una garantía respecto al modo en que va a ser tratada la denuncia. Entonces, el denunciante va a formularlo a través de una plataforma que un tercero va a ir etiquetando los casos y los va a ir dirigiendo al comité de ética o a los responsables previos para los casos menos significativos, ¿no? Entonces, el denunciante tiene la garantía de que no ha tenido una interlocución directa, sino de que los casos han pasado por un tercero que es el que los ha ido asignando luego para la toma de decisión.
es otra de las cosas, mira, me comentaban hace poco en una compañía, me decían, es que aquí teníamos un buzón físico, o sea, nos estamos volviendo unos cuantos años atrás, un buzón físico para las denuncias. Ya un buzón físico cuestionable, ¿no? Ese buzón físico estaba en la puerta del gerente general. Obviamente ese sistema de denuncias no funcionaba, porque nadie iba a colocar absolutamente nada dentro de un buzón en la puerta del director general. Así es. ¿No? Es un caso extremo, pero real, o sea. Sí, son medidas que tal vez en algún momento funcionaron, pero definitivamente sí, hemos venido hablando del tema de los buzones, que muchas veces pues se colocan en lugares donde están expuestos a una cámara, por ejemplo, o a un lugar muy visible y las personas pues no tienen esa confianza, ¿verdad?, de poder hacer denuncias. Bueno, tenemos una pregunta de Oscar Villanueva Santos, dice, la ética, bueno, es un comentario, dice, la ética empieza con la integridad con que nos forman o nos formamos en el hogar. También nos dice Verónica Rivera, es una pregunta, ¿qué acciones puedo llevar a cabo para fortalecer o fomentar las acciones éticas dentro de una organización? Yo, para los pasos dentro de una organización, insisto en otra vez los dos pasos principales que he hablado, que es, necesitamos primero tener claro qué entendemos por ética dentro de la compañía, qué queremos requerir a nuestros colaboradores, que eso forme parte, esté documentado en normativa interna, lo que llamamos la famosa autorregulación, y que esa autorregulación se ponga en conocimiento de los colaboradores, se les instruya al respecto, pero adicionalmente se trabaja en cultura. Se les transmita la importancia de la ética, que trabajar en ética, que desempeñarse apegados a la ética, significa trabajar por el bien común, significa resguardarse en el corto, en el medio y en el largo plazo, es decir, que no es un capricho de la compañía, sino que está claramente relacionado con la estabilidad de la compañía en el tiempo. De esta manera, los colaboradores van a entender que ellos son una parte fundamental para construirla. Y esto me lleva de nuevo al sistema de denuncias. Nosotros podemos tener un código de ética y un sistema de denuncias estupendo, pero nosotros también tenemos que propiciar que internamente se use. ¿Sí? O sea, tenemos que facilitar a los colaboradores, como yo decía, o a los grupos de interés externos que quieran utilizarlo para denunciar prácticas de nuestros colaboradores, tenemos que facilitarles el uso, tenemos que garantizarles la adecuada gestión de las denuncias, tenemos que darles el marco adecuado para que lo utilicen. Entonces, lo fundamental de todo esto es, si yo lo hago porque necesito cumplir una etiqueta que me ha pedido un cliente internacional, por ejemplo, o si yo hago esto porque estoy convencido. Si yo hago esto porque solo quiero cumplir un requerimiento porque formo parte de una cadena de valor global, no, soy el proveedor de una compañía clase mundial, entonces simplemente voy a crear el código, voy a crear el sistema de denuncia mínimo posible y le voy a decir a mi cliente, aquí lo tengo. Si yo confío firmemente en ello, al código lo voy a acompañar de iniciativas de cultura y el sistema de denuncias lo voy a hacer lo más garantista posible. Ok, sí, tenemos también, dice Rosa Escoto, exacto, el comité de ética debe ser acompañado con un órgano colegiado para un análisis objetivo y que el mismo código de ética sea una herramienta confiable y transparente, nos dice. Y Oscar Villeda nos comenta aquí, en Honduras, dice, con la ley de la APNFD, es parte de tener la aplicación, el Código de Ética y Política de Conflicto de Interés, dice en el decreto 131-2014, nos comenta. Sí, el tema de conflictos de interés, que es donde más, pues como decías tú, el tema de los stakeholders, ¿verdad? Y todos aquellos grupos de interés con los que se relacionan los colaboradores en algún momento, como decías, el área de compras, puede ser, por ejemplo, igual recursos humanos en algún momento. Entonces hay muchas áreas que están siendo expuestas, ¿verdad?, a situaciones. En este caso, como mencionabas, dentro de la pandemia, en cuanto al tema de compras ahorita, con toda esta situación de compras de equipos de bioseguridad,
¿verdad? Sí. El tema de conocer y saber bien, pues, quiénes son esos proveedores, quiénes son, pues, de dónde proviene todo el producto. Este tipo de situaciones, ¿verdad? El reforzar todos estos procesos, procedimientos y acciones, ¿verdad? En cuanto a la seguridad de la información y el conocer más a esos stakeholders. Pablo, no sé si tienes algún comentario adicional. Yo creo, me gustaría terminar con este último mensaje que lanzaba justo hace un minuto, ¿no? La diferencia entre la compañía que realmente está convencida de esto, ¿sí? Que su alta dirección está convencida de esto y que la propia compañía está convencida, y la que lo hace por una cuestión de check, ¿no? De cumplimiento del requerimiento de alguien. Entonces es necesario realmente un convencimiento porque esto nace desde el propio propósito de la compañía y es necesario combinar, insisto, autorregulación. El cumplimiento legal no lo reflejo tanto, no lo señalo tanto porque para mí es el piso, ¿no? Es el punto de partida de todo. Pero hay que combinar la autorregulación con la cultura y sobre todo tenemos que hacer sentir a los colaboradores que son parte fundamental de ello y trabajar con nuestros grupos externos porque no hay una desconexión. O sea, si solo trabajamos una dirección de las dos de la relación, vamos a seguir teniendo un riesgo del otro lado. Así es, sí, bueno, nos dice Baroshka Bravo, dice, las temáticas sobre inclusión es punto focal o punto fundamental también en los códigos de ética empresarial, nos comenta, Sí. de la inclusión y la diversidad, supongo que se refiere a esta temática. Sí, bueno, agradecemos realmente a todos los que se han conectado el día de hoy. Yo creo que es una información muy completa la que nos ha brindado Pablo. Ha sido muy interesante poder escuchar y pues conocer, ¿verdad? De repente en otro momento también pues conocer qué prácticas se están dando en esos países donde tú has estado asesorando empresas, organizaciones. Sería muy interesante y bueno, nos encantaría pues tenerte nuevamente y conocer un poquito de esas prácticas, de cómo se está desarrollando también en otros países estos programas de ética, cuáles son esos mecanismos. Hoy en día, pues la parte de la virtualidad, ¿verdad? Cómo se va a llevar toda esta situación. Entonces hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo. Aquí nos comentan, muchas gracias, nos dice Jorge Prado. Elisa Pineda, excelente, muchas gracias Pablo, muchísimas gracias, ha sido un gran encuentro, nos dice Baroshka, realmente ha sido muy interesante, así que pues seguimos aprendiendo y seguimos fortaleciendo estos programas de ética empresarial, así que agradecemos a todos por su compañía el día de hoy, por haberse conectado puntualmente y por compartir con nosotros esta temática. Agradecemos mucho a Pablo por su tiempo, ¿verdad? Y por la experiencia que ha podido compartir el día de hoy. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si... No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias a todos. Hacer un llamado a trabajar este tema dentro de las organizaciones, a verle el valor y ojalá nos encontremos pronto para seguir profundizando en ello. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, les deseamos muy buenos días a todos y muchas gracias por conectarse. Buenos días. Buenos días.